Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí. Este programa es Venezuela Hoy, un análisis, un resumen de lo que es la crisis que vive nuestro país, mi país de origen. Y bueno, agradecidos que además tenemos la oportunidad de llevarles la realidad a ustedes, el cubano de a pie dentro de la isla. Bueno, hoy tengo dos invitados y quiero hablar del tema del coronavirus, a pesar de toda la tragedia que significa el régimen, su posición, el uso de la pandemia para tener un mayor control social. Quiero hablar del venezolano y de lo que está pasando y de lo que viene si no se controla esta pandemia, como se está tratando de hacer en el resto del mundo. Tengo a Noel Alejandro Leal, director de Venezuela Vetada, invitado nuevamente. Gracias, Noel, por tu participación. Está en Venezuela, está en Caracas. Y tengo también a la doctora Dadilia Garcés. Me costó mucho aprenderme porque parece Dalila, no, es Dadilia Garcés, epidemióloga, profesora del Miami-Dade College aquí. Bueno, voy a comenzar con las damas, porque la primera pregunta que nos viene a todos cuando vemos en este tipo de regímenes, tal como lo hacen los Castro, aunque sea Díaz-Canel el que esté al frente actualmente de este régimen, como lo hace Maduro, como lo hacen en Nicaragua, es ocultar y no les importa la vida humana. Muchos han dicho que lo que viene para Venezuela es una catástrofe, doctora, porque no hay, fíjense que en los últimos, estaba haciendo mi reportaje esta mañana para Radio y TV Martí, y hay 13 médicos fallecidos. Ayer una oftalmóloga y un cirujano fallecieron en el estado Zulia. Es peligroso hasta dónde va a llegar este COVID-19 y su acción en nuestro país, Dadilia. Buenos días y gracias por la invitación. Mira, estoy muy conmovida con lo que está pasando en Venezuela. Tuve el privilegio de trabajar en un país donde la salud pública daba gusto trabajar en ella. Yo fui epidemióloga, trabajé en el estado Zulia y habíamos logrado grandes cosas. Ver un retroceso ancestral en la salud pública me duele. Me duele como venezolana, me duele como médico. Ver cómo mis colegas están falleciendo y se está ocultando la verdad a nuestra población y no se nos está permitiendo tener la asistencia mínima y la información para cuidarnos, me duele aún más. Realmente yo no creo que es que la situación va a ser catastrófica, ya es una catástrofe. El solo hecho de que no tengamos lo mínimo, que es los exámenes, la disponibilidad por estado, para que cada estado pueda saber cuál es su condición real y poder tomar decisiones, tener nuestros hospitales que con la capacidad humana y la capacidad de recursos que se necesita para atender este tipo de pacientes, es un crimen contra nuestra población, total y absolutamente. Ahora, Noel, tú estás dentro del monstruo, tú estás viviendo las circunstancias. Ayer anoche cuando preparamos el programa me decías que estaba sin luz en gran parte de la ciudad capital, pero no hay medicinas, no hay comida. También vemos que en la mayoría de las tiendas con comercio dice están cerradas, 90%, y la gente está tratando de vender cualquier producto. Esta catástrofe, ¿cómo está siendo mirada desde Caracas? Mira, aún se sigue sin entender y con mucha incredulidad. Yo creo que para poder acercar a la gente a la verdad de lo que está sucediendo, hay un número que hoy expone la Federación Médica que es muy importante y atiende precisamente a un punto con el que tocaste. Estamos hablando de que ya las víctimas por la enfermedad, directamente por el virus chino, es el 18% son médicos. Son médicos. Es decir, estamos perdiendo junto el escudo. Más allá de todo este desastre, más allá de ese hecho o sumado a todo ese hecho de la ausencia de una infraestructura mínima, porque ya ni agua hay desde hace mucho tiempo en los hospitales, entonces tienes que sumarle que ese activo, el activo humano, el más importante para poder enfrentar esta pandemia, va en franca disminución. ¿Por qué? Porque no tienen defensas propias, no hay cómo defenderse, no hay los insumos mínimos para entender la realidad. Ahora, ¿cómo lo está entendiendo el ciudadano? Lamentablemente se hizo una medida muy temprana. El haber encerrado a la población desde marzo ha hecho un gran hastío y un gran cansancio. Se hizo, en mi opinión, una cosa que considero correcto. No hubo discusión con respecto al uso de la mascarilla. Lo que ha habido es falta de educación con respecto a dónde usarla. Pero creo que fue una medida correcta al hacerlo en el inicio.
pero eso también, como no se le explicó a la gente cómo usarla, también ha generado un cansancio y un profundidad. Como la estructura del Estado no tiene cómo ofrecerle a la gente mascarillas de calidad, la gente ha hecho cualquier cosa de tela que no lavan, que no hacen nada, y se va contaminando y por supuesto eso va a ir generando mayor enfermedad. No hay capacidad de tránsito por las calles, no hay transporte público, entonces el poco transporte público es el metro, es encerrar más gente dentro del metro en Caracas. Por supuesto, olvídense de distanciamiento social, cualquier cosa. El desastre simplemente tiende a crecer. Ahora, Dadilia, cuando oímos esta narración, esta narrativa, a mí me genera un poquito más de miedo, porque hablamos de catástrofe, pero me parece que vamos a ver esos primeros videos que vimos de Wuhan, que no les dimos credibilidad cuando veíamos a los muertos en las calles. ¿Qué se pudiera hacer? Bueno, entiendo que no hay mucho que hacer porque el régimen no lo quiere, no lo permite, además le ha sido oportuno para el control social. También la gente está esperando solo su cajita CLAP, el que tiene por necesidad que salir diariamente, no le importa montarse en ese metro que describe Noel, pero entonces, ¿qué se debería hacer? ¿O qué consejos deberíamos darle? O no sé si es oportuno hacerlo para tratar de disminuir las cifras de contagio y evidentemente las cifras de muertos. Definitivamente, hasta ahora tenemos las medidas preventivas para mitigar lo que va a ocurrir. Nos vamos a infectar, pero lo que no queremos es que un sistema que está roto, que está deteriorado, con una población que es altamente susceptible porque tenemos una población desnutrida, eso es un secreto a voces. Venezuela ya no es la misma de antes, con un equipo que respalda lo que dice el señor Noel, de que mis colegas van a trabajar, a tratar de salvar vidas y no tienen el equipo mínimo ellos para protegerse y no enfermarse y no contagiarse. Tenemos que seguir con las mismas medidas de tratar de mantener un distanciamiento social, pero eso es imposible decirlo en una población donde la pobreza nos está matando más que el coronavirus y el hambre, ¿ok? Donde la gente tiene que vivir en una casa muy pequeña. ¿Cómo haces tú el distanciamiento social? Lavarte las manos. ¿Dónde te vas a lavar las manos si nuestros servicios básicos no funcionan? No tenemos agua, no llega el agua. Caracas era la perla, era la joya, ya Caracas está sufriendo de problemas de agua. Imagínate ciudades como Maracaibo. La zona fronteriza está lastimada y está castigada. Y tenemos un gran problema, que la otra sería así, colóquese las mascarillas, cómo las lavas, cómo las preparas. No hay una manera de educar. Se está creando un agotamiento también por el confinamiento, pero también está ocurriendo que la gente tiene que sobrevivir. Entonces, ¿tú cómo le dices a la gente que tiene que quedarse en la casa? Que se lave las manos frecuentemente? Te miran como una película de fantasía, porque se ha vuelto lo común una fantasía en Venezuela. Y tenemos un gran problema de una migración de nuestros compatriotas que están regresando enfermos y sin protección ninguna, por ninguno. Ni por los estados que están, ni los países vecinos, y mucho menos por el gobierno venezolano. Ahora, hay otra cosa grave, y quiero adentrarme ahora en la parte política, que Dadilia también la describe muy bien, pero quiero la lectura de Noel, porque ayer cuando vi ese video, estaba transmitiendo para mi segmento Venezuela, para Mega TV a nivel nacional, y me provocó decir una palabrota fea, cuando vi que 3 miembros del colectivo, o un miembro a nombre de los colectivos, estos chavistas, oficialistas, le estaban dando batazos a la gente, me indignó. Entonces, ¿cómo está aprovechando este coronavirus, esta pandemia, la dictadura de Nicolás Maduro, Noel? La tiranía de Nicolás Maduro está haciendo todos sus espacios de una manera muy clara. En marzo, yo hice un pequeño especial donde estábamos empezando a entender lo del coronavirus y lo dediqué fue a esto, el coronavirus y cómo nos afecta políticamente. Porque para una tiranía este tipo de cosas son oportunidades. Las crisis presentan oportunidades. Para la tiranía, por supuesto, es un espacio para poder continuar con su proyecto totalitarista. Es un espacio que le permite refrescarse frente a una cantidad de emergencias. La emergencia del combustible le dio la posibilidad de tener a la gente encerrada. La oportunidad hoy de seguir jugando hacia el planteamiento electoral hace que el propio partido de gobierno esté felicitando al CNR recién colocado por la gran cantidad de nuevos inscritos para las próximas elecciones. Entonces, cada una de estas cosas son parte de las herramientas que va utilizando la tiranía aprovechando la crisis. Eso también traerá el espacio adicional de expropiaciones, confiscaciones para uso por beneficios de la salud. Ya lo estamos viendo en una serie de hoteles, estamos viendo, por eso va a ir siendo una realidad constante, porque
quien piense que uno de esos activos va a volver a sus manos privadas después del fin de la pandemia, simplemente se miente. La realidad es que en una tiranía es que la propiedad privada es de la tiranía que ejerce el gobierno. Simplemente te la tienen prestada hasta cuando ellos deciden. Dadilia, te arriesgas a hacer el análisis político mezclado con el coronavirus y las intenciones, y me corrijo, ¿es verdad lo que dice Noel de la tiranía, no de la dictadura, de la narcotiranía? Mira, yo siempre he sido muy abierta en el sentido de que no me gusta cuando los líderes, del color que sean, de el nombre que le quieras colocar, ¿ok? No le cumplen a su población, ¿ok? Es el mayor error que tú puedes tener. Tú no puedes utilizar una pandemia que es una tragedia a nivel global para seguir sacando frutos de esto, ya sea a nivel de política, de dinero, de prestigio, de consolidación. Tú no puedes ser un líder de una región cuando tú no tienes la capacidad de ver el dolor de tu propio pueblo y darle las respuestas que realmente necesita. A nivel de salud, Venezuela retrocedió. Estamos casi en el siglo XIX. Después de ser uno de los mejores países en salud pública, que estábamos a punto de erradicar el sarampión, volvimos y nos retrocedimos porque cosas tan básicas se perdieron. Siguen colegas míos venezolanos allá trabajando, dando la cara, y los aplaudo, porque son unos héroes. Esos son los verdaderos héroes, que sin gasolina, sin insumos, sin protección personal, se van, así sea a pie, a seguir cumpliendo un juramento hipocrático. Las pandemias no se pueden politizar, las tragedias no se pueden politizar, porque hay que darle respuesta a toda una población. Aquí nos vamos a enfermar de todos los colores, de todos los estratos sociales, y la alta mortalidad y el impacto que esto va a tener en nuestra sociedad no nos va a distinguir a ninguno. Entonces tenemos que tener esa capacidad como líderes, creamos en lo que creamos, de continuar y realmente querer a nuestro pueblo, pero eso carece el liderazgo venezolano en general. Nuestro presidente o nuestros presidentes, porque tenemos dos cabezas, no han tenido la voluntad. Bueno, hay un dictador, un tirano, y hay un presidente encargado. Tenemos dos cabezas. Y pero no dos presidentes, porque dos presidentes le dan una investidura. Exacto, tenemos que no dos se merece. líderes a su manera, un tirano, uno que tenemos oficialmente, pero ninguno de los dos, desde mi punto de vista como profesional de la salud, ha tomado las decisiones correctas para manejar esta situación crítica en Venezuela. Bueno, y fíjate, Noel, cuando oigo que la doctora parece más politóloga que epidemióloga, porque bueno, es una venezolana y tiene el sentimiento a flor de piel. Noel, cuando yo vi lo de la Organización Panamericana de la Salud, me acuerdo de lo que está diciendo la doctora Dadilia, repartiendo insumos a algunos hospitales que no sabemos porque no hay transparencia, los medios no los dejan, a los periodistas les prohíben darle la cobertura. Entonces, pero tras un acuerdo que criticamos, yo como periodista y como venezolano lo critiqué, porque con estos regímenes no se puede hacer ningún acuerdo, entre el régimen o la tiranía y el gobierno encargado o el interinato de Juan Guaidó. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se le explica a esa gente que su familiar está falleciendo, que está muriendo, que se está contagiando, que no tiene comida, que no tiene cómo dormir dignamente una noche, porque pensando en el hambre, en la miseria, pues se le trastorna el sueño y se le convierte en una pesadilla? Sencillo, entendiendo el asunto desde el principio. Desde el principio, en lo particular, indiqué que lo que venía el guiado y todo este asunto de este chiste, de esta transición, lo que venía era hacer una transición de 360 grados, llevarnos al mismo sitio. Es decir, venía a reinstitucionalizar la tiranía, lo cual es una realidad, y venía a buscar la aceptación por parte de la comunidad internacional de su particular forma de gobernar. Entonces, primero se lanzaron intentar construir los puentes para los créditos al Fondo Monetario Internacional antes de que apareciera la pandemia. Después volví con lo mismo, ya utilizando la herramienta de la pandemia, y ahora fuiste haciendo este tipo de acuerdos con la Organización Panamericana de la Salud y toda la estructura de la ONU, organizaciones que reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces es parte de todo el arreglo para lo que vino el guiado y su pandemia.
Ahora, eso es grave, Dadilia, porque ese giro de 360, eso que está hablando Noel, perfectamente descrito, porque es lo que se percibe. Esto es sin pasiones de un color y de otro. Y otro. Eh, ¿cómo, tú crees también lo mismo, que ese giro fue no de 180 grados, sino de 360 y estamos en el mismo punto, pero un punto donde las condiciones han empeorado radicalmente? Mira, yo creo que esto se utilizó más como una plataforma política, con las personas, los médicos de a pie, que yo tengo el placer de comunicarme diariamente. No se han visto los recursos que la Organización Panamericana de la Salud han ofrecido. Y tengo colegas por diferentes regiones de Venezuela. No los han visto, los insumos no han llegado. Por otro lado, es una burla que nada más hayan 2 laboratorios certificados en Venezuela para hacer las pruebas del coronavirus, cuando se necesita confirmar que el paciente está enfermo para cumplir las medidas de aislamiento y tratamiento para esos pacientes y poderlos clasificar. Y están tardando más de 3 semanas en procesarlos porque no pueden hacer, están abarrotados y tardan casi 2 semanas en llegar a Caracas las muestras. Entonces, esto es una burla que siempre se ha hecho en los últimos años en el sistema de salud, porque tú no puedes tomar decisiones clínicamente si tú no tienes lo que te va a confirmar el diagnóstico para realmente canalizar los recursos que haya adecuadamente para la población. Pero realmente se ha politizado esto que no debió de politizarse porque la salud es un derecho universal. Eso no tiene que tener ni un partido ni En un una otro. democracia, Dadilia, perdona que te interrumpa. Exacto, pero es un derecho universal. Claro, Entonces pero esto en se ha la politizado. dictadura no hay respeto por No, nada, por nadie, ni por la vida. lamentablemente, no lo hay, no lo hay. Entonces, hay colegas míos que han estado enfermos, estuvieron hospitalizados, le hicieron la prueba del COVID, gracias a Dios salieron bien porque tenemos 14 colegas, yo tengo 14 colegas que han fallecido en Venezuela. Y eso es un luto, porque son de los pocos que quedan. Muchos salimos. Yo tuve que salir porque, lo mencionaste, tengo un tinte político muy duro porque no me gusta la injusticia, no me gusta que traten mal a mi pueblo. Yo no era la niña que trabajaba en clínica, yo trabajaba así en lugares muy pobres en Maracaibo y me encantaba mi trabajo. Pero cuando empecé a ver que mi profesión, que es la salud pública, empezaba a tener tintes políticos, yo no me podía quedar en Venezuela, lamentablemente, Claro. porque no iba Ahora, a poder solucionar nada. por supuesto, y aquí estás dando clases, estás enseñando a la gente y estás transmitiendo el mensaje de lo que debe ser y lo que no debe ocurrir en países como Venezuela. Noel, oyendo ya las cifras de muertos de los galenos, oyendo la parte política, el análisis, tú eres muy bueno para esto. Por cierto, síganos en sus redes sociales que tiene, es más, me confundió, lo reconozco, yo he pensado que él era periodista porque escribe mejor que muchos de mis colegas y me incluyo entre ellos, así que te felicito, Noel. Pero fíjate, quiero hablar de la parte política y no quiero dedicarme solo a la dictadura. La dictadura sabemos cuál debe ser el fin de ella, cesar su usurpación, tener una transición y después arreglar todos estos entuertos, entre ellos la parte sanitaria, porque esta pandemia está muy lejos de acabarse. A pesar de que en Estados Unidos se han hecho intentos, hay 2 vacunas cercanas que son muy buenas noticias, esto sería para los primeros meses del año 2021. Nos vamos a seguir contagiando, ya yo tengo familiares incluso y amigos cercanos que han fallecido con el coronavirus y aquí tú vas a un hospital, te haces la prueba, yo fui incluso después de la muerte de un familiar, en el canal Mega TV me pidieron que me hiciera la prueba del COVID porque asumen que todos podemos estar contaminados. Afortunadamente, gracias a Dios, salí negativo, pero negativo ¿hasta cuándo? Además, otra cosa que ocurre en los países industrializados y que debería ocurrir en los en vías de desarrollo. Te dan el IgG de la cantidad, eso no lo puede explicar, antes de Noel, no lo puede explicar Dadilia como epidemióloga, la resistencia incluso que tienes tú, es así, ¿no? Los anticuerpos. De los anticuerpos para enfrentar. Entonces salí muy positivo y el médico me dijo, está muy contento porque estás muy lejos de poder contagiarte, pero tampoco sabemos hasta cuánto. Explícalo y después le hago la pregunta a Noel, Dadilia. Mira, aquí se han realizado en Estados Unidos pruebas para determinar si tienes el virus y pruebas para determinar si tienes los anticuerpos. Lo que se necesita realmente para el nivel de tratamiento son las pruebas que tengas el virus, para primero aislar las personas y no permitir que sigan transmitiendo. Esas son las que tienen que empezarse a aislar y hacerle cuarentena a los contactos, que eso es parte de salud pública, que son los famosos rastreadores.
Cuando ya te hacen la prueba de anticuerpos es cuando sale el IgM y el IgG, que son los anticuerpos que empiezan a reaccionar ante cualquier agente infeccioso que tengamos. El hecho de que los tengas, te felicito, significa que estuviste en contacto y te recuperaste y no te diste cuenta. Muy bien. O tuviste síntomas muy leves. Es decir, que tuve el COVID. Lo tuviste Ah. y tuviste a lo mejor asintomático, tuviste síntomas muy leves y no te diste cuenta. Sin embargo, este enemigo pequeño, que siempre lo he dicho, nos ha quedado grande. Nos ha enseñado que eso no significa que tengas una inmunidad permanente. No sabemos todavía si te puede volver a dar, ¿ok? O todavía tengas una pequeña carga viral y vuelvas a sentir síntomas. Eso todavía nos falta mucho por aprender porque este enemigo apenas lo estamos conociendo. Wow, entonces eso, ahora te refuerzo la pregunta, Noel. Vamos a hablar del presidente encargado Juan Guaidó, porque son muchas cosas en las que trabajar, pero yo no veo al gobierno interino trabajando, ocupándose en esta materia que ahorita todas son urgentes e importantes, pero con la salud no se juega. Con la salud perdemos el resto y agudizamos todo lo demás. ¿Están trabajando o tiraron la toalla en este gobierno interino de Guaidó sobre algunas materias, entre ellas la salud, Noel? Más allá de que estén trabajando o no, o si pudieran trabajar, tampoco es el interés, porque hay una realidad, es imposible que puedan trabajar, porque una presidencia, para poder trabajar, tiene que ser una presidencia efectiva. Desde el principio explicamos que la llegada de este chiste del interinato no iba a tener de manera alguna posibilidad de hacer presidencia efectiva. Entonces, todo lo que ha sido es puro teatro, puro chiste. De alguna manera se justificará poco a poco si logra colocar las plataformas necesarias, esa entrega de los $100, pastillas de cloro, un tobito por allá y cosas de estas, pero eso no tiene nada que ver para el tamaño de la emergencia o simplemente quita la emergencia de la pandemia. No tiene nada que ver con la realidad del país. Wow, estoy con la boca abierta porque de la catástrofe no sé qué otra palabra ponerle. En Venezuela vamos a llegar a una hecatombe, donde vamos a enterrar en fosas comunes a gran cantidad de venezolanos. En Venezuela deben quedar al menos 25, 26 millones, porque 5 estamos fuera del país. Entonces, eso me atormenta, porque además en la tormenta de mi cabeza están mi familia, mis hermanos, mis madres, primos, tíos, tías. Me duele. ¿Ibas a decir algo, Noel, antes de pasar? Perdona, hace como 2 meses, 2 meses, un mes y pico, el Instituto John Hopkins y una agrupación que para mí no tiene ningún tipo de validez ni importancia real, que es el Human Rights Watch, sacaron un informe. Ese informe, en aquel momento sobredimensionado, se acerca hoy a la realidad próxima, donde se habla y se proyecta un número de muertos superior a los 300.000 en su etapa inicial. Entonces, eso es un informe que vale la pena buscar de nuevo, rescatar y empezar a verlo con la mira del mes próximo. Pero cuando Dadilia, cuando el régimen dice 13.000, por supuesto yo no le hago caso y no le presto atención porque ellos manipulan su cifra. Para ellos esa cifra es cotejarla con el resto del mundo y decir nosotros tenemos niveles de contagio bajos y menos de 200 muertos. Pero ese hecatombe, eso que está diciendo Noel, reflejando ese estudio que lo vamos a leer concienzudamente, ya hay más muertos de lo que se están diciendo. Podemos haber alcanzado esos 300.000 y no nos los está mostrando. Mira, volvemos, donde no hay transparencia, no hay credibilidad, ¿ok? Venezuela ocurrió un pequeño fenómeno, epidemiológicamente hablando. Ya Venezuela estaba aislada antes de que esto comenzara. No llegaban vuelos comerciales, mucha gente había salido, las entradas eran pocas por la condición sociopolítica que tenía el país. Sin embargo, ya se estaban presentando casos, no se estaban identificando, no se estaban publicando. Tú no puedes llevar una estadística si tú no tienes los exámenes. Tú no puedes llevar una estadística donde no hay transparencia, donde un médico no puede decir que hay más de 2 pacientes y realmente están diciendo que es medio, ni siquiera uno. Si no hay claridad, tú no puedes saber realmente qué está pasando. Mi temor, y se lo comenté inclusive a familiares cuando esto comenzó, porque era esa falsa sensación de seguridad. ¿Venezuela está protegida? No. Venezuela tiene otro gran problema. Nuestros compatriotas, nuestros venezolanos están regresando enfermos. Y eso va a ser una ola.
según cifras de Migración Colombia, son 90.000 los que han retornado. Ahora súmale también a los que acaban de llegar de Barajas, del aeropuerto de España, que también, aunque los están aislando, pero son números que si hay contagio, porque no hubo medidas sanitarias para el aislamiento, pues van sumando pues la posibilidad de mayor contagio y mayor casos de muerte. Y tenemos el gran problema de Brasil, que es nuestro mayor vecino y es el foco que tenemos ahorita en Sudamérica. Entonces, esto se nos va a estar volviendo, es una bomba atómica. Los números no son reales. Esto no es lo que está pasando en Venezuela. La belleza de los números, cuando los usas bien, es que tú puedes proyectar, planificar y lograr cosas a un futuro. Cuando los usas a tu favor, estás causando muchísimo daño. Los puedes manipular. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Se está creando de que no, Venezuela se está manejando muy bien la epidemia. No, no se está manejando. No sabemos realmente qué está pasando. Se nos está muriendo la gente en la calle. Se nos va a empezar los medios de comunicación social, que son otros reguladores, no los dejan acercarse a los hospitales. Los médicos no los dejan hablar o los tienen amenazados. ¿Qué vamos a hacer? Es un gran problema, me preocupa, tengo familia también allá, mis colegas, estamos cayendo enfermos y qué mayor muestra que el mismo gremio médico es uno de los más afectados, eso nos está diciendo y eso es lo que estamos conociendo, porque siempre hay un colega que va a decir, gracias a los medios en masa y ahora a Instagram y a todos estos procesos, falleció este colega y falleció del COVID, pero la población en general que carece de esta tecnología, no estamos reconociendo los números ni siquiera por eso. Así, Noel Alejandro Leal, directora de Venezuela Vetada, ¿cómo estás haciendo ya para ir cerrando este espacio de Radio y Televisión Martí Venezuela hoy? ¿Cómo haces tú particularmente con tu familia, en tu propio caso que estás en Venezuela? Igual Dadilia, con los consejos que pueda darle como médico, como galeno a su gente. Pero bueno, Noel, que está en Caracas, ¿cómo se están cuidando? ¿Cómo está tu entorno para entender un poquito esto que hemos narrado? Mi entorno directo son dos señoras mayores, mis dos mamás. Yo tengo la bendición de tener dos madres. Y a ellas las tengo en casa. Salgo yo. Y cuando vengo, por supuesto, afuera las medidas de protección. Y cuando vengo, técnicamente paso por un proceso de esterilización. Entonces, desde zapatos en la puerta de la casa y todas las cosas que tienen que ser, entrar directo a bañarme cuando hay agua, sino simplemente lavarme las manos con antibacterial y poder después hacer vida regular de familia. Pero igual, hasta las cosas que llegan de la casa, siempre con un poquito de tacto, buscando mantener un nivel de generar ese cerco dentro de la casa para que no se vean afectados. Y hay algo bien interesante, en mi edificio se le ha estimulado mucho el hecho de que en la limpieza de las áreas comunes se use más lejía de regular. Creo que ha sido una medida medianamente inteligente. Se me acabó el tiempo, Dadilia, pero te regalo 30 para que tú me digas cómo se está haciendo. Mira, definitivamente lo que explica Noel es lo que se está haciendo también en el entorno de mi familia y las personas que llegan a trabajar, porque hemos tratado de sostener el trabajo de las personas de una manera u otra. Se les pide que por favor se cambien, se laven las manos, utilizan una ropa diferente, sobre todo porque mi mamá es una persona anciana. Y me preocupa otra cosa en Venezuela. La población que ha quedado en Venezuela es la población más vulnerable. Han quedado una población de personas envejecidas que están solas. Entonces, este aislamiento está causando mucha depresión en ellos, pero también son los más vulnerables a enfermarse con este virus y son los que van a empezar a caer más prontamente. Muchísimas gracias, ¿verdad? Ha sido un análisis para que, insisto, el cubano, que es la misión de Radio y Televisión Martí, el cubano de a pie, entienda lo que está pasando en Venezuela. Eso ocurre en ese país, pues, y yo me imagino que también lo debe estar haciendo Cuba, porque igualmente ocultan las cifras. Gracias, Noel Alejandro Leal, y gracias también a la doctora Dadilia Garcés. Hasta la próxima vez. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.